Bueno, el tema de hoy es artritis infecciosa. La artritis infecciosa es una inflamación de la articulación causada básicamente o por una bacteria o por un hongo. La artritis séptica aguda en realidad es una emergencia médica y por lo tanto el reconocimiento y el tratamiento debe ser precoz. ¿Por qué? Porque tiene una alta mortalidad y alta morbilidad. La incidencia en Estados Unidos anualmente hay de 2 a 10 casos por cada 1000 habitantes, y en cuanto a los pacientes que tienen artritis reumatoide, esa frecuencia aumenta, en este caso de 30 a 70 casos cada 100.000 pacientes que tienen artritis reumatoide. Dentro de la epidemiología, la mortalidad y morbilidad. La mortalidad solo se encuentra en un 15% de los casos, pero esto en realidad es alto para ser una enfermedad que se puede curar y se puede prevenir. En todo caso, se puede diagnosticar tempranamente para evitar lo que es la morbilidad, es decir, la destrucción articular que sucede en casi el 50% de los pacientes si es que no actuamos a tiempo. La raza y el sexo no tiene predilección. En cuanto a la edad, se ha encontrado en algunos estudios que la edad mayor a 80 años es un factor de riesgo independiente. La diabetes también es un factor de riesgo propio por la propia enfermedad que es la diabetes, y riesgo porque estos pacientes tienen riesgo a tener más infecciones como ITU y infecciones cutáneas. Por otro lado, los pacientes que son consumidores de alcohol, sean estos con cirrosis o sin cirrosis, puesto que ellos tienen defectos en lo que es la quimiotaxis, pueden presentar más traumas, más aspiraciones, neumonías y meningitis, que pueden predisponer a que haya una bacteriemia y por lo tanto las bacterias acumularse netamente en una articulación. Esto sería una forma de contagio por vía hematógena. Por otro lado, tenemos otros factores de riesgo que son los tumores sólidos, básicamente las enfermedades mieloproliferativas, el mieloma, la leucemia. Básicamente en este tipo de pacientes la bacteria más frecuente va a ser el neumococo y los gram negativos. Y otra predisposición de estos pacientes va a ser porque usan estos pacientes inmunosupresores y esteroides. El lupus también es un factor de riesgo por la propia enfermedad y también porque el paciente usa inmunosupresores. Básicamente el germen más frecuente va a ser el estafilococo, los gram negativos y la salmonela. Y los pacientes usuarios de drogas endovenosas van a tener una alta incidencia de infecciones intercurrentes y por lo tanto bacteriemia. Y los gérmenes más frecuentes van a ser los gram negativos. Y en la artritis reumatoide va a haber un factor de riesgo, ya que va a usar este tipo de pacientes terapia con corticoides. Entonces, los factores de riesgo en general son las infecciones gastrointestinales, las ITU severas, los pacientes que usan inmunosupresores, dentro de ellos las terapias biológicas, dentro de ellos el anti-TNF, los pacientes que tienen prótesis articular, los ancianos, los pacientes con enfermedad renal crónica por la uremia y la anemia falciforme. Entonces, la fuente de infección van a ser básicamente 3. Una hematógena. En este caso, el paciente va a tener una infección lejana, puede ser infección de vías respiratorias, infección de vías urinarias, cutáneas, vías gastrointestinales, y va a haber una bacteriemia, y esa bacteriemia va a predisponer a que la bacteria se localice netamente en una articulación y va a producir la artritis. Por otro lado, otra fuente de infección va a ser la periarticular por un daño cercano a una articulación, en este caso puede ser el tobillo. Por otro lado, la inoculación directa, que generalmente es muy raro, pero puede darse mediante un trauma directamente a la articulación, o en todo caso, en caso de que hagamos una artrocentesis o una infiltración.
Por eso es importante que los pacientes que se hagan artrocentesis o infiltración hay que tener mucho cuidado con la asepsia y antisepsia. En cuanto a la microbiología, tenemos que los organismos más frecuentes en general en todas las artritis sépticas agudas es el Staphylococcus aureus hasta un 60%, seguida del Streptococo, en tercer lugar los gram negativos y lo otro que es en poco porcentaje son polimicrobianas. En la artritis séptica aguda los microorganismos van a ir de acuerdo a la edad. Por ejemplo, si es que el paciente es menor de 2 años, el más frecuente es el estafilococo, igual como en los pacientes de 2 a 15 años y en los adultos mayor a 50 años. En este caso va a un rango de 40 y 75%. Ahora, dentro de lo que son los pacientes de 2 a 15 años, la segunda causa es el estreptococo. Menores a 2 años, la segunda causa es el Haemophilus. De 16 a 50 años, ahí sí cambia. El germen principal no es el estafilococo como los otros grupos etarios, sino es el gonococo, porque el paciente se encuentra en edad fértil y por lo tanto tiene una actividad sexual activa. Entonces tenemos la artritis séptica aguda por grupos etarios. Tenemos que en los neonatos el germen más frecuente es el Staphylococcus aureus. La diferencia de 1 a 6 meses, Staphylococcus aureus también, pero la diferencia aquí que hay que tener en cuenta, que es las dos cosas que tenemos que tener en cuenta, la Haemophilus influenza y la Neisseria gonorrhea, que está más frecuente en los pacientes de 6 meses a 2 años y la gonorrea en los pacientes sexualmente activa. En lo demás todo es estafilococo. Los únicos grupos etarios que algo se puede diferenciar son en los pacientes de 2 meses a 2 años y de 15 años a 50 años, que es la Neisseria gonorrhea. Este cuadro es muy importante ya que nos muestra lo que son las características clínicas con el patógeno y las causas. Por ejemplo, si tenemos un paciente que hace limpieza a los pescados, en este caso las lesiones básicamente van a ser en las muñecas y en las manos por la actividad que ellos hacen. Entonces las lesiones van a ser en pequeñas articulaciones y el agente patógeno va a ser el Mycobacterium marinum. Por otro lado tenemos a los pacientes que han sido mordidos por alguna mascota, en este caso puede ser un gato, un perro, y el germen más frecuente va a ser la Capnocitofaga y la Pastorela multocida. También van a ser en articulaciones pequeñas, ya sea en manos o en pies. Los pacientes que consumen alimentos o lácteos no pasteurizados, lo que va el germen más frecuentemente asociado es la brucela. Y como clínica va a aparecer una sacroileitis que puede ser monoarticular o también un compromiso en la columna. Básicamente el compromiso va a ser axial, no periférico. Si el paciente es sexualmente activo, la sospecha va a ser de un patógeno, en este caso Neisseria gonorrhea, y clínicamente se va a evidenciar porque hay un componente tenosinovial en extremidades inferiores, tobillos. También va a haber bastante compromiso tenosinovial en muñecas y en manos. Por otro lado, tenemos los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico. En este tipo de pacientes, particularmente la que tienen hipoesplenismo, el germen más frecuente va a ser la salmonela, la gonorrea y el proteus. En pacientes que tienen déficit de complemento, el germen más frecuente va a ser la gonorrea. Y clínicamente se va a evidenciar porque va a haber un componente tenosinovial en muñecas, manos y tobillos. Este otro cuadro nos muestra básicamente lo que es el número de articulaciones comprometidas de acuerdo al patógeno que va a afectar la articulación. En este caso, por ejemplo,
Si el compromiso es monoarticular, debemos sospechar de varios gérmenes. En este caso, Staphylococcus aureus, Salmonella, Brucella. Y si es que el paciente es poliarticular, lo que vamos a sospechar es de una gonorrea, más si es sexualmente activo. Por otro lado, tenemos a los pacientes que van a presentar un compromiso oligoarticular, en este caso de rodillas o grandes articulaciones como el hombro, las caderas. En este caso hay que sospechar de una Borrelia burgdorferi, pero esto en el Perú es muy raro, más es frecuente en los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué hacemos hincapié en lo que son características clínicas, compromiso articular, si es monoarticular, poliarticular? Porque en un paciente que tenemos artritis séptica, el tratamiento básicamente al inicio tenemos que dar un tratamiento empírico, de acuerdo a la sospecha clínica, a los antecedentes, al paciente, si es inmunosuprimido, si tiene artritis, si tiene lupus. ¿Por qué? Porque la enfermedad nos va a ganar. En menos de 24 horas la articulación va a estar dañada si no actuamos a tiempo. Entonces, en un inmunosuprimido hay que pensar básicamente en gram negativos, en artritis reumatoide, en Staphylococcus aureus, en lupus, en salmonella, en infecciones de prótesis, en un Streptococcus epidermidis, en los gram negativos. En un paciente que ha sido sometido a una artroscopía, Staphylococcus aureus a la cabeza, seguido de Streptococcus epidermidis y gram negativos, y en drogadictos, Pseudomonas aeruginosa. Ahora, tenemos la patogénesis de la artritis séptica. Vamos a tomar en cuenta como prototipo a lo que es el Staphylococcus aureus, que es el germen prototipo por ser el más virulento. ¿Por qué? Porque tiene muchos factores patogénicos. Dentro de ello tenemos la parte estructural de la bacteria y tenemos la parte secretora. En la parte estructural, esta bacteria va a tener factores de clamping, que van a ser factores procoagulantes, factores de unión a proteínas de la fibronectina. La fibronectina va a estar presente en los cartílagos y por lo tanto esta bacteria se va a dosar rápidamente por este receptor que ellos tienen. También va a haber un receptor de colágeno, básicamente de colágeno tipo 2, que es frecuente en el cartílago. Y existe por otro lado la parte secretora. Esta bacteria va a generar toxinas. La toxina alfa, la toxina del shock, tóxico, ¿sí? Del síndrome shock tóxico, que va a empeorar al paciente. ¿Por qué? Porque lo va a llevar inclusive a UCI. Por eso es una emergencia la monoartritis o artritis séptica en general. Las enterotoxinas, que también van a provocar un daño a nivel de sangre y se va a disparar en todo el sistema, provocando una septicemia y daño. Por otro lado, los factores no solo son de proteínas secretoras y de proteínas en la superficie de la bacteria, sino también que esta bacteria va a evadir el sistema inmune. ¿Por qué? Porque va a tener una cápsula que le va a permitir evadir el sistema inmune, y también tiene esta cápsula, va a tener la característica que va a tener proteínas que van a liberar y van a evitar que el antibiótico haga efecto. Entonces, una vez ingresada la bacteria dentro de la articulación, lo que se va a producir es una migración de las células inflamatorias, los linfocitos T, los linfocitos B. Estas van a producir las citoquinas proinflamatorias, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, la interleuquina 6. Va a producir la migración de los osteoclastos, que van a producir las erosiones, la migración de los fibroblastos, de los condrocitos, y estas en general van a producir enzimas, las metaloproteasas, que van a erosionar el hueso y van a erosionar y van a dañar el cartílago en menos de 24 horas.
Esto va a ser un círculo vicioso y va a hacer que sigan viniendo polimorfonucleares y van a seguir erosionando si es que no actuamos a tiempo. Entonces, tenemos 3 fases en la artritis séptica. Las 2 primeras horas, la fase invasiva. Dentro de las 24-48 horas, la fase proliferativa sinovial. Hay una proliferación de polimorfonucleares. Hasta esta primera fase, la fase es reversible. No hay daño en los condrocitos. La segunda fase es a partir de las 72 horas. Las propiedades del cartílago se pierden. Hay una alteración en la capacidad nutritiva de ese cartílago. Hay daño de los condrocitos. Y desde aquí el daño ya es irreversible. Y en tercer lugar tenemos una progresión en la cual ya hay un daño de los condrocitos y se pierde la capacidad de restablecer el colágeno tipo 2 en el cartílago. Esto ya es una tercera fase o tercer estadio de la patogenia. Ahora, dentro de las pruebas de líquido sinovial tenemos que hacer el estudio del líquido sinovial. Para esto, todo paciente que llega a la emergencia con una monoartritis e inflamación de una articulación es una emergencia sí o sí, y hay que demostrar que no sea una artritis séptica. Es una artritis séptica hasta demostrar lo contrario. Entonces, ¿qué hacemos? Hospitalizamos al paciente de acuerdo a las características clínicas. Previo a la indicación del antibiótico empírico hay que hacer la artrocentesis. Una vez que hagamos la artrocentesis no hay que botar ese líquido, hay que mandarlo estudiar. Y básicamente recordamos con este cuadro el recuento celular del líquido sinovial. Entonces, recuento celular normal es menos de 200. Tipo 1 o anormal o patrón mecánico es de 200 a 2000 polimorfonucleares. Tipo 2 de 2000 a 50.000, patrón inflamatorio. Y el tipo 3 es el infeccioso. En este caso, la artritis séptica va a tener un recuento celular mayor a 50.000 leucocitos. Entonces, todo paciente que tiene una monoartritis hay que hacer primero artrocentesis y mandarlo a recuento celular. En realidad, ese líquido debe pasar mínimo 3 cosas: recuento celular, pasar a cristales, porque hay que hacer estudio de cristales. Una enfermedad por depósito de cristales también puede venir como una monoartritis, y cultivarlo. ¿Sí? No se olviden de esas 3, de las 3 C que se hace con el líquido sinovial: recuento celular, cristales y cultivo. Entonces, una vez que obtenemos el líquido, lo que hay que ver es las características. Generalmente, si es que es una artritis séptica, el líquido es turbio. La viscosidad, la filancia es baja. La filancia normal es más de 5 centímetros. Ahora, en cuanto a la parte bioquímica, también se puede enviar el líquido sinovial a un análisis bioquímico. Si es que es infeccioso, la glucosa va a estar disminuida en comparación con la glucosa sérica, ¿no es cierto? En cuanto al recuento celular, como ya les había mencionado, debe haber más de 50.000 leucocitos a predominio de polimorfonucleares. La tinción sí o sí se tiene que hacer porque, como sabemos, empezamos una terapia empírica. Entonces, si tenemos un gran que sea positivo o que sea un gran negativo, nos va a ayudar bastante para el uso del antibiótico. Entonces, el gran se tiene que pedir. Y el gran es positivo en el 75% de los pacientes que tienen estafilococo y en el 50% de los pacientes que tienen gran negativos, ¿sí? Ahora, algo muy importante es, tanto el cultivo como la tinción gram no son muy sensibles, ¿sí? Es así que, por ejemplo, los pacientes que tienen cultivo positivo solo se encuentra en un 50% de los casos del total. Ahora, de este 50% existen organismos anaerobios y aerobios, y se encuentra de estos positivos en un 90%. En cuanto a las biopsias sinoviales, es importante, hay que hacer biopsias sinoviales si es que no es una monoartritis aguda, sino si es una monoartritis crónica, porque hay sospecha de que sea una infección por micobacterias o hongos.
Por otro lado, tenemos las pruebas hematológicas. Hay que pedirle un hemograma. Generalmente se encuentra leucocitosis solo en niños, en adultos es poco común. Generalmente está normal. El BCG y el PCR están elevadas. El homocultivo positivo solo, como les había mencionado, en un 50% de los pacientes. Hay que tomar cultivos en todos. Por ejemplo, si es que la vía de contagio ha sido hematógena, hay que descartar cualquier causa infecciosa, ya sea en esputo, en orina, en orofaringe, uretra, vagina, recto, todo. Y hay que mandarlo a cultivar en medios aerobios y anaerobios. Y por otro lado, si es que tomamos muestras de sangre o de líquido sinovial, hay que enviarlo a un medio de agar chocolate. En áreas contaminadas como el recto, el cervix, la faringe, hay que enviarle, si el paciente es sexualmente activo, en un medio de Taller-Martin para descartar lo que es gonococo, ¿sí? La gonorrea. Dentro de los exámenes también se utiliza la radiografía que se puede pedir, es útil, pero a veces las manifestaciones clínicas no se pueden ver al inicio, dentro de 24 horas. A las 72 horas recién se ve alteraciones radiográficas, ¿sí? Por otro lado tenemos lo que es la ecografía, algo que me olvidé de mencionarles. Hallazgos tardíos en la ecografía, en la radiografía. Les explicaba, en la patogenia el daño articular es de 24 a 48 horas. Sin embargo, en la radiografía recién lo vamos a evidenciar de los 7 a 14 días. Entonces, este es un examen que en realidad nos es poco útil para evitar la morbilidad de este tipo de pacientes. Básicamente nos sirve para detectar osteomielitis y osteoartritis secundaria, ¿sí? A una artritis séptica. La ecografía, si bien es cierto, no es una técnica, es una técnica no invasiva, es barato, es fácil de usar, se puede usar en este tipo de pacientes para evitar el uso de la radiografía y la radiación. Y en realidad es sumamente útil. ¿Por qué? Porque nos va a detectar efusión articular tempranamente, inclusive en lugares que no podemos encontrar líquido fácilmente. Dentro de ellos es la cadera, la articulación esternoclavicular y la articulación sacroiliaca. Nos es útil en esas articulaciones, pues en rodillas clínicamente encontramos líquido, ¿sí? No es necesario tomar una ecografía para detectar líquido en esa articulación. Nos va a servir de guía. ¿Para qué? Para aspiración inicial y para drenajes posteriores, también si es que el dolor es muy intenso. Y nos sirve también para monitorizar la respuesta al tratamiento. La tomografía lo podemos usar en estadios tempranos, es muy limitado también, pero básicamente en situaciones en la cual no podemos detectar daño en algunas articulaciones que son difícilmente evaluables. Esto es las sacroiliacas, las esternoclaviculares, las condroesternales y el hombro. Para el hombro, básicamente. La resonancia, si nos sirve, es útil en la detección temprana de la infección y del daño básicamente del cartílago, pero sin embargo su alto costo nos impide su uso, ¿sí? Por otro lado tenemos la gammagrafía ósea trifásica, que puede ser de gran ayuda diagnóstica, pero es muy inespecífico. Puede salir positivo en cadera, en hombros, en columna por cualquier otra inflamación. Ahora, en cuanto al tratamiento, como les había mencionado, es una emergencia reumatológica. Hay que hospitalizar al paciente, hay que aspirar la articulación. Luego de aspirar, recién iniciar la terapia antibiótica, que eso es rápido, ¿sí? Endovenosa. Hay que hacer un drenaje adecuado y evitar el levantamiento de peso en los pacientes. Iniciar, como les había mencionado, terapia empírica de acuerdo a cómo les hemos ido mencionando, de acuerdo al germen conocido o sospechoso y de acuerdo a las características del paciente. Por ejemplo, ancianos, pacientes en condiciones médicas crónicas,
pacientes con articulación protésica o cirugía reciente, la cobertura antibiótica debe ser amplia, ¿sí? Para cubrir todos los gérmenes. En adultos sexualmente activos hay que cubrir para gonococo, ¿sí? Por otro lado, si la fiebre persiste más de 72 a 96 horas y hay que hacer drenajes de esa secreción, probablemente va a salir purulenta, pero hay estudios que demuestran que solo las aspiraciones se hacen cuando hay dolor intenso en la articulación. Es más, cuando ya hacemos la artrocentesis para mandar el estudio, ya no se vuelve a llenar la articulación porque justamente estamos iniciando el tratamiento antibiótico. En caso de que la terapia no sea efectiva, hay que ya ir viendo los resultados que hemos enviado del estudio de la artrocentesis. Entonces, inicialmente las indicaciones quirúrgicas son específicas en la artritis séptica. Generalmente siempre son solo antibióticos, pero cuando indicamos cirugía, cuando el paciente tiene una artritis séptica en cadera con fiebre más de 72 horas, cuando hay osteomielitis, signo de osteomielitis, y cuando hay sepsis, punto de partida articular, y hay una dificultad de drenaje, ¿sí? En esos casos la indicación es quirúrgica, y también en niños, ¿sí? En niños la indicación en una artritis séptica es quirúrgica, parte obviamente de la antibiótico terapia. La duración del tratamiento va a depender del tipo de germen, pero la mayoría va a durar de 4 a 6 semanas, ¿sí? En pacientes hemofílicos y en pacientes con artritis van a ser básicamente de 2 a 3 semanas. Por otro lado, en pacientes cuando tenemos un diagnóstico precoz y el tratamiento se inició en las primeras 48 horas, que es básico, no parece ser necesario prolongar los antibióticos más de 6 semanas, ¿sí? Entonces, cuando es gonococo, el tratamiento dura hasta 14 días, estafilococo 4 semanas, y si son bacilos gram negativos, 6 semanas. Están indicadas las artrocentesis seriadas, como les había mencionado, solo si hay dolor y solo si es que hay una septicemia. Medir la circulación articular, sí, también podemos medirla para ver progresión, mejoría y ver también el rango articular. Cuando el rango articular todavía está disminuido, significa que todavía tenemos mucho que hacer por esa articulación. Entonces, cuando tenemos ya el germen establecido, tenemos en este caso un estafilococo aureus meticilino sensible, hay que usar una cefalosporina de primera generación. Si es estafilococo meticilino resistente, vancomicina. Si es enterococo, aminopenicilina y gentamicina. Si es enterobacilos, una fluoroquinolona más un aminoglucósido. Y en la pseudomonas, ceftazidima más amicacina. En la Neisseria, la penicilina G acuosa o ceftriaxona, en Streptococcus pyogenes, penicilina G acuosa, Streptococcus viridans, penicilina G acuosa más gentamicina o ceftriaxona. En el Haemophilus influenza, en los niños de 2 meses a 6 años, cefalosporina de segunda y tercera generación. En los pacientes que tengan germen anaerobios, clindamicina. Básicamente, cuando el paciente llegue a emergencia, le damos dicloxacilina de antibiótico endovenoso cada 6 horas. Para el anaerobio le damos clindamicina y en caso de sospecha de pseudomonas, ceftazidima, ¿sí? Hasta encontrar o ver el resultado de cultivos o el gram, ¿sí? Y esto es la dosis de acuerdo a los pacientes que no tienen una función renal normal, ¿sí? Disculpen, esto es la dosis de los antibióticos de los pacientes que tienen una función renal normal, porque si tienen una función alterada hay que dosificarlo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la tinción gram, tenemos, si es que el paciente no sale un resultado con un coco gram positivo, estamos sospechando de un estafilococo y el tratamiento será una penicilina.
Si es coco gram negativo, la sospecha es un gonococo, el tratamiento es la ceftriaxona. Si es un bacilo gram negativo, la sospecha es una E. coli o pseudomonas y el tratamiento va a ser gentamicina o carbapenems. Si es coco gram negativo, Haemophilus influenza, ampicilina. Si no se encuentra el germen, tenemos, como ya les había dicho, ver la edad, el cuadro clínico y la sospecha clínica y empezar un tratamiento empírico. Sí, esto es de acuerdo a las alternativas, de acuerdo a los pacientes que tengamos con un cultivo obviamente positivo. Generalmente, como vemos en la imagen, siempre usamos oxacilina porque el germen más frecuente es el Staphylococcus aureus. Esto ya es repetido. El diagnóstico diferencial de una artritis séptica aguda, hay que ver una enfermedad articular preexistente, una artritis reumatoide, una artrosis, que también puede haber derrame articular, endocarditis en el 5 y 15% de los casos, artritis gonocócica, gota, pseudogota, como les indiqué, hay que enviar ese líquido sinovial a estudio de cristales. Una artritis reactiva bien podría ser, pero el tipo de líquido sinovial en el recuento celular va a ser un tipo inflamatorio tipo 2. Y en fiebre reumática aguda también va a haber una artritis no necesariamente séptica, por eso está dentro de los diagnósticos diferenciales. Bueno, eso sería todo en cuanto a lo que es artritis séptica. Solo recordarles que es una emergencia. Se hospitaliza al paciente y se hace artrocentesis al acto y se manda a estudiar, no se bota, ¿sí? Eso es todo.